Tal como Jeremías y otros profetas habían advertido durante muchos años, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá y la ciudad de Jerusalén. Tomó 10.000 prisioneros de Jerusalén, inclusive todos los príncipes y los mejores soldados, artesanos y herreros, por lo que solo las personas más pobres y menos hábiles quedaron en la tierra. El rey Nabucodonosor nombró a Sedequías, de 21 años, como su gobernante marioneta de Judá y le dio la responsabilidad de recolectar enormes cantidades de tributos, de cosechas e impuestos que se pagarían a los babilonios. Jeremías le advirtió al rey que, a menos que las personas de Judá se arrepintiesen, la ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos. Pero Sedequías no escuchó a Dios. En contra del consejo de Jeremías, Baruc y los otros, en el 9º año de su reinado, Sedequías se rebeló contra los babilonios e hizo una alianza con el faraón Apries de Egipto. A causa de esto, Nabucodonosor invadió Judá e inició el asedio de Jerusalén el 589 de diciembre a.C. Durante este asedio, que duró aproximadamente 30 meses, aquellos que quedaron atrapados en la ciudad sufrieron hambre y penurias. Los egipcios marcharon para rescatarlos, pero fueron vencidos por los babilonios. Cuando los babilonios rodearon la ciudad, Jeremías alertó que aquellos que se quedaran en Jerusalén morirían por la espada, por el hambre o por la enfermedad, mientras que aquellos que se rindieran a los babilonios podrían vivir. La ciudad de Jerusalén efectivamente sería capturada por el rey de Babilonia. Como consecuencia, Jeremías fue enviado a prisión. 4 de los principales oficiales que siempre se habían opuesto al profeta, Sefatías, Gedalías, Jucal y Pasur, querían matarlo. Así que obtuvieron el permiso del rey Sedequías para hacer con Jeremías lo que quisieran. Sacaron a Jeremías de su celda y lo bajaron por sus vestimentas dentro de una cisterna vacía en el patio de la prisión. Allí no había agua, pero había una espesa capa de lodo en el fondo, y Jeremías se hundió en el lodazal. Cuando Abdemelec el etíope, un importante oficial del palacio, oyó que Jeremías estaba en la cisterna, corrió hasta la puerta de Benjamín, donde el rey Sedequías estaba realizando audiencias, y dijo: «Estos hombres han cometido un acto malvado al dejar a Jeremías en la cisterna. Morirá de hambre, ya que casi todo el pan de la ciudad ha desaparecido». Sedequías cedió y ordenó a Abdemelec que tome 30 hombres y saquen a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Abdemelec le indicó a Jeremías y le dijo: «Colócate estos paños debajo de las axilas para protegerte de las cuerdas». Jeremías fue sacado de la cisterna y regresado a la prisión del palacio. Dios le dijo a Jeremías que Abdemelec sería salvado cuando la ciudad cayera finalmente. Algún tiempo más tarde, el rey Sedequías mandó a llamar a Jeremías secretamente para ver qué le deparaba el futuro. Jeremías declaró: «Dios Todopoderoso dice que si te rindes a Babilonia, tú y tu familia vivirán y la ciudad no será quemada. Si te niegas a rendirte, esta ciudad será incendiada por el ejército babilonio y tú no escaparás». Sedequías escuchó, pero una vez más ignoró el consejo de Dios. Jeremías permaneció confinado al patio de la prisión hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Finalmente, los babilonios derribaron varias secciones de los muros de la ciudad. Esa noche, Sedequías y sus soldados escaparon de la ciudad y se escabulleron entre las líneas del enemigo en la oscuridad. Pero fueron descubiertos mientras escapaban hacia el valle del Jordán. Los babilonios capturaron al rey Sedequías cerca de Jericó. Todos sus soldados desertaron y escaparon. Los crueles babilonios obligaron a Sedequías a mirar mientras asesinaban a sus hijos. Luego le quitaron los ojos y lo llevaron a Babilonia en cadenas como prisionero. Los babilonios entraron en Jerusalén, quemaron el templo del Señor tal como lo había advertido Jeremías. Saquearon el templo y se llevaron todos los objetos de plata, oro o bronce. Asaltaron y quemaron el palacio y otras magníficas casas.
El general babilonio llevó a los sacerdotes, oficiales de la corte y comandantes del ejército más importantes al campamento de Nabucodonosor. Allí los babilonios los golpearon hasta matarlos. Los habitantes de Jerusalén, que todavía estaban vivos, fueron tomados prisioneros y llevados de regreso a Babilonia. Solo los que eran muy pobres permanecieron allí para trabajar en los campos y viñedos. Jeremías, sin embargo, fue liberado y los babilonios le dieron alimento y dinero. Abdemelec, el etíope, escapó de la ciudad, tal como lo había dicho Dios. Fue su recompensa por haber confiado en el Señor. Jerusalén y el templo quedaron en ruinas. El pueblo de Judá fue llevado al exilio. Las advertencias que Dios les había enviado por medio de Jeremías y otros profetas se habían hecho realidad. El Señor había castigado a su pueblo por sus pecados.